tardes, soy el doctor Agustín Chan. Yo soy ortopedista pediátrico. Estamos aquí en Zapopan, Top Doctors, donde no tenemos gasolina. Pero bueno, vamos a empezar de fijadores externos, ¿sí? Es una plática que yo creo que ya casi todos los ortopedistas saben de esto, pero recalcar un poquito más. Siempre hemos tratado con lesiones, ¿sí? No importa de qué tipo sea, pero siempre hemos tratado con lesiones. Puede ser de severos, puede ser menos, y estamos tratando y hemos tratado siempre de manejarlos y cuidar a los pacientes de la mejor forma que sea posible. Y bueno, pues, hemos modificado algunas cosas. Bueno, en 1564, esto es lo que se publicó para reducir una fractura de tibia. Imagínense todo el aparatejo que se necesita para hacerlo, ¿sí? Y obviamente sin anestesia y sin cuidados. Y esto también, imagínense, literalmente ponían a la pierna de un paciente en una caja y le ponían una mezcla era clara de huevo, harina, sábanas rotas para envolver la pierna y a ver si sanaba, ¿sí? Ok, Antonius Matthijssen, cirujano militar holandés. Él inventó el yeso que conocemos nosotros y que utilizamos. Y una de las cosas más interesantes que me dijo uno de mis maestros cuando yo era más joven y menos canas, me dijo, mira, si no sabes qué hacer, ponle un yeso, ponle una férula, ¿sí? Y este fue el que lo inventó. Fue el primero que inventó el yeso práctico. Se sacaba de la bolsa, se mojaba y vámonos, ¿ok? Pero otro antecedente interesante es, en las guerras napoleónicas, había un doctor francés que no recuerdo ahorita cómo se llama, que inventó las ambulancias, ¿sí? Se llama flying ambulances. Entonces se lastimaban los soldados y pues ahí llegaba la ambulancia y se los sacaba y vámonos. Nada más que en ese entonces, si tenías una fractura de tibia, fémur, lo que sea, pues era mochilas, punto, no había otra cosa. Pero aquí nos empezó a cambiar un poco la historia. Hugh Owen Thomas, 1834-1891. Si alguien tenía una fractura del fémur anterior a esta época, la posibilidad de fallecimiento era como un 80%. O sea, no ibas a salir, punto. Pero inventa este aparato de tracción y es proponente de reposo obligado, prolongado y continuo. ¿Okay? El único problema de esto es de que nos da muchas más complicaciones después. Tienen úlceras de decúbito, hacen trombos, hacen neumonías, hacen todo lo que ya sabemos, ¿sí? Ok, entonces tenemos que mejorar un poquito. Ok, este es el Griffe Metallique de Malgué, 1843. Este fijador fue hecho para fracturas de clavícula. ¿Okay? Ahora imagínense, en esa época vas a meter esto en la clavícula sin anestesia y tienes que abrir y lo tienes que fijar. Pues tampoco fue muy aceptado. Este fue de los primeros fijadores importantes. Ahorita no recuerdo cómo se llama el doctor, pero si se fijan, tiene los componentes de un fijador moderno. ¿Okay? Es una barra, tiene sus cabezales, tiene sus clamps, tiene los pines. ¿Sí? 1941. Nuestra historia de los fijadores externos
modernos, ahorita se lo debemos a estas dos personas. ¿Sí? De Bastiani y Lizarov. ¿Sí? Y Lizarov tiene una historia curiosa. Sale de su facultad de medicina en la Segunda Guerra Mundial y es de los mejores estudiantes y lo mandan a Siberia. Básicamente al exilio. Vámonos. O sea, ¿y por qué? Porque necesito un doctor en Siberia. Bien, llega a Siberia, no tienen nada que hacer, no tienen nada con qué trabajar, excepto hay una planta de bicicletas, donde hacen llantas de bicicletas. Entonces la agarró a los mecánicos y puso los pines y las ruedas hechas a mano literalmente, y con eso pudo mejorar el estado de los médicos. Ahora, De Bastiani es italiano. Hubo un atleta italiano muy importante que se lastimó y no le hicieron gran cosa. Entonces, por historias de esa época, en la Guerra Fría, le dijeron, vete a Rusia con Lizarov, ahí te van a arreglar. Y de ahí empieza la versión moderna, occidental, de los fijadores externos. ¿Sí? Pero los rusos ya nos habían ganado en ese aspecto. Fijadores, ok. Esta es una fractura de meseta tibial que ya hemos visto algunas veces, que no nos gusta ver que nos llegue, ¿verdad? Pero si llega, ok, ¿cómo lo vas a fijar? Porque lo tienes que fijar de alguna forma. Pero cuando llega un paciente así, normalmente no solo tienen nada más la pura fractura, sino también tienen otras lesiones. Muchas veces es traumatismo craneoencefálico, torácico, brazos, quemaduras, etcétera, etcétera. Ok, entonces, pero hay que fijarlo de alguna forma, rápido. ¿Sí? Entonces, poner placas y todo lo demás, que es la tradición, es causarle más daño al paciente todavía. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Entonces, pues igual, primero, ve, checa que está bien, jala la pata, ponle una férula y fíjalo de alguna forma si quieres. ¿Sí? Y una de las formas más rápidas de fijar esto es un fijador externo. Se puede poner en 10 minutos, siempre y cuando que tengamos con qué hacerlo, ¿verdad? Ok, este es un paciente, tú Alberto lo conoces muy bien, que nos llegó porque se le cayó un transformador de 2 toneladas en un barco mercantil ruso. ¿Sí? Y nos llegó con cartas de los doctores iniciales de que ya lo iban a amputar. Y dijimos, no lo vamos a amputar, te la vamos a salvar la pata. ¿Okay? Así nos llegó en fémur, más las lesiones de tejidos blandos. Entonces, vamos a poner un clavo centromedular, está difícil. Vamos a poner placas con esta lesión de tejidos blandos, está difícil también. O sea, el resultado no va a ser lo mejor, aparte de que estaba infectado. Y aparte, esta fractura aquí en la tibia, no lo vieron. Y aquí pusieron un clavo atravesando el sitio de la fractura. Entonces tuvimos que modificar absolutamente todo. Y eso es él, un mes después de que llegó con nosotros, caminando. ¿Sí? Tiene 2 fijadores externos, que fue su tratamiento definitivo. No le cambiamos a clavos, no le cambiamos a placas. Lo que sí hicimos fue manejar tejidos blandos. Eso sí nos costó muchísimo trabajo. ¿Sí? Fueron, si mal no recuerdo, 13 cirugías en total. Pero más que nada por los tejidos blandos, no por la lesión ósea. ¿Sí? Porque lo fijamos con los fijadores, ahí estás bien y todo lo demás. Perfecto. No sé qué pasó.
en los Estados Unidos, y también tengo algunos amigos militares, si tú tienes una lesión grave, ¿sí?, en extremidades, lo que hacen inicialmente es lavar y fijar, punto. Ponen fijadores, ¿ok? Ya lo demás y el tratamiento definitivo va a ser en otro lugar, en otro tiempo, ¿sí? Estabiliza al paciente, transpórtalo y lávalo. De hecho, ya tienen a los cirujanos generales entrenados para que pongan fijadores, ¿sí? Entonces fijan la lesión, ¿ok? Lo lavan, ni siquiera lo debridan, nada más lo lavan. Y lo empacan, let's go, vámonos, ¿ok? Y eso no soy yo, es Journal JBJ, ¿ok? Ok, un poco de historia de fijadores, o sea, no es lo más nuevo, pero también si hablamos de medicina, en 2000 años, realmente 3000 años, no ha habido gran progreso excepto de pócimas de no sé qué. Pero Naden en 49 en Vancouver presenta este trabajo, en el cual pone 950 tibias con buenos resultados. Ahora, los buenos resultados en el artículo simplemente dice buenos resultados, no me dice exactamente qué les pasó, cómo están y qué tanto tiempo tardaron en sanar. No, simplemente dice buenos resultados, porque los artículos en esa época pues se escribían de esa forma, ¿okay? Pero eso es de 49 y ahorita estamos en 2019 y hay mucha gente todavía que está adverso a usar fijadores externos. Pero también eso es parte del entrenamiento de qué escuela vienes, de qué facultad vienes, de qué hospital vienes, qué es lo que más ves. Pero yo creo que hay que ser abiertos a las posibilidades de utilizar placas, clavos, fijadores, pines, tornillos, yeso, férula, lo que tengas, ¿sí?, lo que sea necesario. Ok, fracturas de pilón tibial. Okay. La gran mayoría de esas fracturas son de alta energía, ¿okay? Entonces hay que utilizar mínimo daño de tejidos blandos porque ya están dañados, ya se dieron un buen trancazo, ¿sí? Y si quieres abrir eso, si ya está dañado, luego vas a tener problemas para que cierre, para que sane. Eso es un problema serio. Recomendación de tratamiento en 2 fases, ¿sí? Primero, estabiliza al paciente, estabiliza la fractura y luego ya haces tu tratamiento final, tu reducción final, ¿okay? Puede ser acompañado con artroscopía, dependiendo si está hundido la meseta. Puede ser, tienes que recuperar, o más bien reparar el cruzado, los meniscos y cartílago y todo lo demás, pero o sea, es una opción, ¿ok? Ok, nuevamente fracturas de meseta tibial. La fijación externa híbrida ha mostrado ser efectiva. Todos sabemos que de fijadores externos hay monolaterales, bilaterales y híbridos, ¿okay? Y también sabemos que no siempre son lo más fácil de poner a veces, especialmente los híbridos, los ilízaros especialmente son un poco complicados en poner. Y luego salen cada marca diferente, cada cosa y hay que aprender cómo vamos a poner ese tipo. Un problema que tuvimos una vez en una marca era de que las llaves eran milimétricas, pero las que nos trajeron eran inglesas. Entonces pues se barrieron todos los tornillos y todo lo demás y tuvimos que mandar al enfermero al súper a comprar llaves
Allen milimétricas. No fue un momento muy agradable, pero lo resolvimos. ¿Okay? La gran importancia de los fijadores también es de que es mínimo daño a los tejidos blandos. Hay que recordar una cosa. Si nosotros como ortopedistas muchas veces nos dicen que eres un huesero, eres un albañil, o sea, no sabes nada. Pero si no tomamos en cuenta los tejidos blandos, estás perdido. Estás perdido. Y si hablando de tejidos blandos, estamos hablando de todo, no nada más de la piel o tejido celular subcutáneo, no, completo. ¿Okay? Ok, nuevamente es lo mismo. Básicamente es para recalcar otra vez que la ventaja de fijadores a veces según otros planes, pero en realidad se puede utilizar el que uno sepa hacer y que sea adecuado para el paciente. ¿Sí? No importa cuál sea el método, pero con que lo sepas hacer y lo haces bien y el paciente esté bien, puedes utilizar clavos, placas, etcétera, lo que quieran. ¿Sí? Pero eso sí, con los fijadores hay menos daño de tejidos blandos, ¿sí? Si de por sí ya están lesionados, entonces hay que cuidarlos mucho. Igual, Marshall Smith reportan una técnica mixta, tiene fijadores y tiene tornillos, entonces es algo que pueden utilizar, o sea, no es nada más de que yo voy a usar únicamente un fijador externo o únicamente placas, no, puedo usarlo mixto, y eso es del 95, ¿sí? Yo estaba en la facultad todavía en ese entonces, creo. Igual, este tipo de lesiones, ¿sí? O sea, si se fijan, está hecho pedazos y lo pueden hacer de esta forma, pero yo prefiero en estos casos utilizar un fijador externo híbrido. ¿Okay? Porque yo lesiono menos los tejidos blandos y lo puedo movilizar mucho más rápido. Pero no quiere decir que esto no sea válido, simplemente son opciones que tenemos, ¿verdad? Igual, nuevamente circular, o sea, los ángulos en el que deben de ir los alambres. Este es un monopolar y este es otro híbrido también, ¿sí? Se puede dar compresión. Este es algo que me interesa mucho, este artículo me gusta mucho y me impresionó mucho, más o menos lo sabía ya desde que estaba en la residencia, pero es Damage Control Orthopedics. ¿Sí? Si de por sí el paciente ya llega lesionado a nosotros, a urgencias o al consultorio, como sea, y le hacemos una cirugía mayor, le hacemos más daño. Entonces esto es lo que ellos sacaron. Primero, first hit es cuando se lesionaron. Y luego si lo operamos inmediatamente hacemos un second hit. ¿Sí? Entonces muchas veces es importante esperar a que se recuperen para que estén en condiciones para que se opere ya definitivamente. Pero mientras, ¿qué vas a hacer? Mientras, pues vas sacando todas las cosas pendientes que tiene. ¿Okay? Y aquí es donde es importante pensar de que podemos utilizar fijadores. Yo todavía cuando estaba en la facultad y en la residencia, a mí me enseñaron a usar tracción esquelética, tracción cutánea y todo lo demás. Y ahorita se me hace que a los más jóvenes se les ha estado olvidando utilizar esa técnica, ¿sí? Y aparte, en los hospitales ya casi no tenemos el equipo para poner una tracción, ya casi no existe.
No tenemos los marcos, no tenemos las poleas, no tenemos las polainas, no tenemos los pesos, no tenemos nada, tenemos que estar improvisando. Entonces, un fijador es una buena opción. Pero hay que evitar el second hit, déjalos que sanen y luego ya nosotros ya hacemos el tratamiento definitivo. ¿Sí? Damage Control Orthopedics. Ok. Esto ya también, igual. Este es un caso que tuvimos de first hit, second hit. Chocó, se fracturó, expuesto, lo operaron y le pusieron esto. ¿Okay? Obviamente esto es inestable, esto no va a funcionar y acabamos haciendo esto. Pero esto lo hicimos en 2 cirugías. En 2 cirugías. O sea, first hit y luego second hit. Afortunadamente recuperó. No creo que baile muy bien o juegue fútbol, pero ya recuperó. Ok. Ya sabemos cómo funcionan los fijadores. ¿Sí? Funcionan transfiriendo la carga entre los tornillos o los pines hacia hacia el fragmento proximal y distal a través de un travesaño o lo que sea. Muchas veces simplemente funciona como un armazón que mantiene las piezas más o menos en su lugar. Y a lo mejor en ese caso vamos a tener que hacer algún tratamiento definitivo, pero la cosa es que le resolviste el problema en ese momento. ¿Sí? En casos selectos pueden ser utilizados para dar compresión, distracción, rotación y angulación. Esto es especialmente en casos de secuelas de lesiones y también en pediatría. ¿Okay? Esa parte es todavía otra plática completamente diferente, donde se puede utilizar los fijadores. Son muy versátiles con sus indicaciones, siempre y cuando que sepamos cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos y que tengamos el equipo, porque no es lo mismo que nada más traigan el fijador, oye, y el aditamento tal, no lo traje. Ah, ok, bien. Entonces ahí sí ya también cambian las cosas. ¿Okay? Ventajas: estabilización estable cuando ningún otro sirve. Se puede dar compresión, distracción, como ya dije. Permite observación directa porque le podemos destapar la herida completamente y podemos ver qué es lo que está pasando. Mínimo daño, cobertura de tejidos blandos. Movimiento precoz, claro, también depende mucho de la lesión y del paciente, pero lo podemos mover inmediatamente. ¿Okay? Movilización del paciente, eso es importante, porque si tienes un paciente lesionado y las enfermeras y todo no lo pueden bañar, no lo pueden mover, no lo pueden sentar, no lo pueden llevar a rayos X porque está lesionado, ahí sí también cambian las cosas. Tenemos que poderlos mover rápido. Eso es una de las ventajas de la ortopedia ahorita comparado a la de antes. ¿Okay? Y se colocan muy rápido, con mínimo daño. Ok, desventajas. Hay que saber colocar los pines, clavos y alambres. ¿Dónde van, cómo van y por qué van a ir por allá? ¿Okay? El sistema puede ser difícil de utilizar. Los pacientes pueden rechazar el fijador, que ya me ha tocado, ¿sí? Me dicen, sabes que quítame esta cosa y ponme lo que sea, pero quítame esta cosa, no lo quiero aquí. Oye, pero estás bien, estás sanando. No lo quiero. Bueno, pues hay que hacerlo. El sistema no es tan barato, dependiendo de cuál sea, pero yo no conozco un fijador externo barato. Y curva de aprendizaje, hay que saber cuándo y cómo y todo lo demás. ¿Sí? Pues básicamente esa es mi plática, creo que me pasé de tiempo. ¿Todavía tengo? Sí. ¿Sí? Entonces ahí seguimos. Ok, bueno, es que básicamente es lo mismo.
Este estudio comparan el DHS versus fijador externo en pacientes. Todos hemos usado DHS y también hemos puesto este fijador. He tratado de conseguir este fijador a veces y no lo consigo, entonces tengo que utilizar DHS, tengo que cambiar el plan. Entonces es otro aspecto que tiene el fijador externo, es de que puedes tener un plan A y luego puedes ir a un plan B. Y si eso falla, todavía tienes un plan C. Pero lo importante es que tienes que tener ya pensado cuáles son las posibles complicaciones que puedas tener para poder tener esos planes, ¿sí? Este es un plan, para mí puede ser un plan A. Para otros, esto va a ser un plan B. Para muchos van a poner una prótesis, ¿sí? Entonces, pero tenemos esas posibilidades, tenemos esos planes, tenemos esas opciones. Eso es lo importante de saber. Y ahora sí ya se acabó. Yo sí creo que hay un gran cambio en los fijadores, sobre todo los que cambian de segmento. Por ejemplo, en pilón tibial tú decías lo difícil que es pilón tibial y digo, a veces no es primero, ni segundo, ni tercer hit, a veces son mucho más. Pero eso de podernos fijar a astrágalo y a calcáneo y hacer tracción nos da otra perspectiva de ese tipo de fracturas y conservar las extremidades. Una versatilidad. Ese es el punto, esa es la palabra. Bien, muy bien. Y la segunda, yo nunca he llegado a una conclusión, pero por ejemplo en mesetas tibiales, pasas con los alambres, con los ilízaros muy pegaditos al subcortical. Y nosotros muchas veces cuando queremos salvar una articulación que está muy edematizada, hacemos descompresión subcortical, subcondral, descompresión subcondral. Y nunca he visto algo comparativo en fijadores en donde digan, oye, pusimos este ilízaro y mira cómo se conservó el cartílago y la articulación, que pues es nuestra tercera meta, ¿no? Vida, extremidad, función, pero siempre llegamos al tema de la función y es un tema que no hay que olvidar. Y curiosamente el planeamiento inicial del ilízaro se parece mucho a cuando te venden los equipos para descompresión. Tomas las resonancias, ves las zonas de mayor daño, ves dónde tienes que hacer la descompresión y funciona. Pues sí, pero también, o sea, honestamente, tratando de leer algo más de esto, hay artículos que mencionan la diferencia entre hacer lo que acabas de decir, si voy a descomprimir con esto o no, y el cartílago va a sanar o no, pero no he encontrado ninguno que diga hazla así para cuidar el cartílago, hazla así para cuidar la articulación. O sea, no he encontrado ninguno que yo sepa. Ah, no, de que pasa. ¿Tu experiencia pasa o no pasa? Sí pasa. Sí pasa. Ese es uno de los razonamientos. Pero ahí es donde digo, o sea, esa es mi experiencia después de años de estar trabajando, más obviamente no tengo un estudio publicado para poder comparar la diferencia entre si yo hago esto o no hago aquello. Pero yo creo que es por eso que le llaman esto no es la ciencia de la medicina, es el arte de la medicina. O sea, depende mucho de qué has hecho, qué has visto, te ha funcionado, no te ha funcionado, y le preguntamos a gente, a amigos, oye, ¿tú has visto un caso así? ¿Te ha tocado algo así? ¿Sí? ¿Y qué le haces? No, ¿sabes qué? Se lo mandé a mi peor enemigo. ¿Sí? O sea, no me quiero meter ahí. Y en esto, sí, yo te echo la mano. O te hablan y te dicen, oye, mira, ¿qué le vas a hacer a este caso? Vente ahorita. Y, híjole, son las 3 de la mañana y ahí vas.
Pero en fijadores, por ejemplo, en trauma igual, hasta en antebrazo y húmero se puede utilizar, en fémur, digo, en pelvis, fracturas de pelvis específicamente es muy interesante porque antes los pacientes se morían de sangrado inmediatamente, entonces ahí ponemos el fijador, pum, pum, en 5 minutos y se salvan, ¿okay? Y luego ya vemos qué es lo demás tiene. Ahí es otra cosa también, y me ha pasado, es un pleito con los cirujanos generales. No, es que tiene algo en el abdomen, ahorita tenemos que abrir el abdomen, está sangrando, sí, está sangrando la pelvis, ¿no entiendes? ¿Y qué vas a hacer? Le ponen un fijador. ¿Cuánto tiempo te tardas? 10 minutos, ¿sí? Y ¡zas! La TA sube, el sangrado baja, el gasto de productos de sangre y líquidos y todo lo demás bajan y los pacientes se estabilizan. Pero no, yo voy a entrar a la panza, tú eres un vocero, no sirves. Ándale, ok. Pues muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, hablando del arte, en tu experiencia como pediatra, sí, todos estos casos son casos de adultos. Sí. ¿En qué caso los has usado? ¿En qué caso los usas? Bueno, yo una vez tuve una paciente con una diástasis de pelvis, una niña de 1 semana de nacida. Es un prune belly syndrome con diástasis de pelvis. Y pues entramos por vía posterior, le cortamos los ilíacos y se lo fijamos con un fijador de muñeca. Porque si no hago eso, los cirujanos generales no pueden, y los pediátricos no pueden entrar a reparar la panza, o sea, cerrar el defecto y también reconstruir todo su sistema urogenital. ¿Okay? Ese es el caso de menor edad que he tenido. Los casos más comunes que he tenido son fracturas, pero más que nada son deformidades, problemas angulares, problemas torsionales o también aunado con infección, osteomielitis, en el cual tengo que fijar esto de alguna forma y mantener la distancia, limpiar todo, quitar la infección y luego tengo que ponerle pues injerto a ver si pega, ¿verdad? Entonces, en ortopedia pediátrica hay muchas cosas que son singulares y típicas en el cual se puede utilizar, pero también yo pienso que si sabes poner fijadores, lo puedes utilizar tanto en pediatría como en adultos. No es realmente tan difícil. Okay. Como comentario, en las fracturas del pilón tibial, casi todos o un gran porcentaje de compañeros entramos a tratar de restaurar la anatomía ósea. Sí. Y si nos olvida el primer hit y nosotros llegamos y le damos el segundo, Sí. y terminamos con una pérdida cutánea tremenda. Sí. Y entonces sí hacemos eso que comentas, se la mandamos al enemigo, ya con un defecto cutáneo, con un compromiso vascular óseo, Sí. lesión nerviosa. Entonces yo creo que en el caso específico de esos pilones tibiales, yo me inclino personalmente por el uso de fijadores externos en pilón tibial, no entrar de primera intención a causar el segundo hit porque les va muy mal esos tejidos. La tibia siempre nos causa muchos problemas. El pilón tibial es una cosa que se puede convertir en una cosa de muy difícil manejo. Una de las cosas que me he dado cuenta últimamente, y también porque mis maestros me lo han dicho, el problema más pequeño que te puedas imaginar es la que te puede brincar horrible, ¿sí? Y luego tienes un problema muy grande, muy severo y estás preocupándote y dices, oye, ¿sabes qué? Me fue muy bien. Yo pienso que en pacientes politraumatizados, primero estabilízalo de la manera que sea posible.
Ese es el first step. Y luego ya vas pensando, ok, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que más le compromete? ¿Qué es lo que más tengo que hacer? Y muchas veces a uno como ortopedia, o sea, nos relegan un poquito porque piensan que nomás somos buenos para enjarrar paredes y cosas. Pero, o sea, no, o sea, nuestro entrenamiento es muy diferente porque nosotros vemos muchas cosas que los demás no ven y no quieren ver. Y si nosotros tratamos de decirles, mira, búscala de esta forma, búscala acá, y bueno, pues sí. Yo pienso que nada más, no solo en meseta tibial, sino en pilón o lo que sea, pero cualquier lesión severa tiene que ser manejado como el paciente completo. Y esto de fijadores es una opción que podemos utilizar para ser más versátiles en nuestras formas de tratamiento a los pacientes. Pues muchas gracias, Agustín. ¿Alguien más? Hay que pensar mucho en los tejidos blandos. Sí, sería la conclusión. Siempre. Es muy, muy importante. Pues muchas gracias a las redes sociales. Si tienen algún comentario, se los podemos contestar. O si no, los que nos escriben más tarde, también se los vamos derivando las preguntas a cada uno de los que, según la especialidad, en este grupo top. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.